Después de 7 años de matrimonio, mi esposa se ha vuelto cada vez más fría conmigo. Sin embargo, se ha convertido en una pareja ficticia con mi medio hermano. Los toleré una y otra vez, pero se volvieron aún más excesivos. Incluso después de que mi hermano atropellara y matara a alguien mientras conducía, me obligaron a asumir la culpa. Tras negarme, mi esposa me insultó. Lucas, he sido demasiado amable contigo. ¿Qué derecho tienes tú, un monstruo desfigurado, a rechazarme? Pero se le olvidó que me desfiguré por su culpa. Tarde en la noche, mi esposa aún no había llegado a casa. Ya me había acostumbrado. Supongo que estaba otra vez con su supuesto novio. De repente, sonó mi teléfono. Lucas, algo ha pasado. Ven rápido al cruce de la calle Kixin. La voz de Evelyn estaba teñida de sollozos y presa del pánico. ¿Qué pasa, Evelyn? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Como le pregunté, agarré las llaves del coche y salí corriendo. Julián atropelló a alguien con su coche. Ven rápido, date prisa. No te preocupes. Llegaré enseguida. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Has llamado a la policía? Dile rápido a ese inútil que venga. La policía de tránsito llegará pronto. Será demasiado tarde si no viene. Una voz masculina familiar llegó del otro lado. Era mi medio hermano Julián, quien también se rumoreaba que era el novio de mi esposa. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que será demasiado tarde cuando llegue la policía de tránsito? Evelyn, ¿qué pasa? Tras un breve silencio, dijo en voz baja, cariño, ven rápido y asume la culpa de Julián. Solo di que eras tú quien conducía el coche. No te preocupes, no dejaré que vayas a la cárcel. Podemos operar entre bastidores y pagar algo de dinero, y entonces todo estará bien. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo al instante. Hacía tiempo que sabía que los sentimientos de Evelyn por mí se habían desvanecido, pero nunca imaginé que me trataría así. Solté una risa amarga y pregunté con sarcasmo, si no tengo que ir a la cárcel, ¿por qué sigues necesitando que ocupe su lugar? Ah, lo sabes perfectamente. Julián es una gran estrella. Si algo así sale a la luz, sin duda lo pondrán en la lista negra. Para ti es diferente. ¿Y para ti? ¿Y yo qué? ¿Soy solo un amo de casa sin carrera? ¿Solo un bicho raro desfigurado? Estás pensando demasiado, cariño. No quiero arruinar la carrera de Julián por esto. Sabes, me hice popular gracias a él. Así que puedes arruinarme, ¿no? Evelyn, me acabo de dar cuenta de lo despiadada que eres. No me iré. Olvídate de esa idea. Lucas, no tienes derecho a negarte. Ven aquí rápido. Si no vienes, nos divorciaremos y te irás de mi casa. Ignoré los gritos de Evelyn y colgué el teléfono. Esta vez, me di por vencido por completo en este matrimonio de 7 años. A la mañana siguiente, temprano, salí a buscar un abogado para redactar un acuerdo de divorcio. Cuando regresé a la villa con el acuerdo, Evelyn me esperaba en la sala. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no has contestado el teléfono? ¿Qué demonios quieres hacer, Lucas? La miré sin expresión ante su interrogatorio. Dije con frialdad, ¿qué podría querer hacer? Simplemente no quiero ir a la cárcel por otra persona. Atrapada en el acto, se sintió un poco culpable y suavizó su tono. Bueno. Anoche fui demasiado duro. Pero tenía mis razones. Julián es mi pareja en pantalla. Si lo pillan, yo también estaré implicada. La industria del entretenimiento cambia rapidísimo. No sé cuánta gente está esperando a que caiga en desgracia. Normalmente estás en casa y sin hacer nada, así que es normal que no entiendas las intrigas del trabajo. Antes, esas palabras me habrían hecho sentir culpable y con dudas. Pero en ese momento, al mirar a la mujer que tenía delante, solo sentí una sensación de extrañeza. Seguía siendo tan hermosa y elegante como la recordaba, pero el amor en sus ojos al mirarme había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por una profunda impaciencia. Saqué el acuerdo de divorcio y lo puse sobre la mesa, diciendo con calma, Evelyn, divorciémonos. La mujer se burló, tengo que quedar más tarde. No tengo tiempo para tonterías contigo.
Lo digo en serio. Separémonos. Al oírme decir esto, Evelyn estrelló la taza contra la mesa. Maldijo: Lucas, he sido demasiado amable contigo. ¿Cómo te atreves a mencionarme el divorcio ahora? Si alguien va a mencionarlo, debería ser yo. ¿Qué derecho tienes tú, un monstruo desfigurado, a hablarme así? Cuando escuché esas palabras, me dolió el corazón. Desde que me desfiguraron, he escuchado innumerables insultos, pero ninguno me dolió tanto como las palabras de Evelyn. Ja. Cuando me amaba, sentía lástima por mi deformidad. Ahora que ya no me quiere, se ha convertido en un arma afilada para hacerme daño. Evelyn, sabes exactamente dónde golpear para hacerme más daño. Reprimí la amargura en mi corazón y le dije: contáctame cuando lo hayas firmado y vendré a recogerlo. Tras decir eso, salí por la puerta sin mirar atrás. Si tienes agallas, no vuelvas nunca. Has estado viviendo a mi costa todos estos años. Te has convertido en una inútil que no puede hacer nada. Veamos cómo sobrevives sin mí. Nos conocemos desde hace 10 años y llevamos 7 casados. Ella me conoce mejor que nadie, y cada palabra que me dice para herirme me desgarra el corazón. Nunca imaginé que, en el corazón de la mujer que he amado durante 9 años, solo soy una persona inútil y fea. Al ver mis ojos rojos y la cicatriz en el lado izquierdo de mi cara reflejada en la ventanilla del coche, me dolió el corazón. Conocí a Evelyn en la universidad. Ella tomó la iniciativa de conquistarme. Al principio, pensé que había una gran diferencia entre nosotras. Ella era hija de un empresario, mientras que yo era un hombre pobre que ni siquiera tenía una familia completa. Pero Evelyn dijo que nunca le importaron esas cosas. Le gustaba tal como era. Desde ese día, Evelyn apareció con frecuencia en mi vida. Poco a poco, su calidez y alegría me conmovieron. Éramos muy felices y estábamos muy enamorados en ese entonces. Su especialidad era interpretación teatral, y yo era pianista. Cada vez que ella representaba una obra, yo la acompañaba al piano. Circulaban historias preciosas sobre nosotras en el campus. Cuando su padre se enteró, se opuso firmemente a nuestra relación. Dijo que yo era un pobre hombre que no valía lo suficiente para su hija. Después de menospreciarme, amenazó con romper la relación padre-hija para obligar a Evelyn a romper conmigo. Evelyn rompió con su padre por mi culpa y se fue de casa. Ella dijo: te amo, Lucas. Nadie podrá separarnos. Después de eso, un cazatalentos la descubrió y se convirtió en actriz. Se hizo popular y ganó algo de fama. Un día, fui al set de rodaje a visitarla. De repente, un antifán irrumpió y le arrojó ácido sulfúrico concentrado a Evelyn. La jalé detrás de mí y el ácido sulfúrico me salpicó por completo. El lado izquierdo de mi cara quedó gravemente quemado y desfigurado. Evelyn se sintió culpable y compadecida por mí, y juró tratarme bien el resto de su vida y nunca menospreciarme. Me abrazó en el hospital y lloró, diciendo: Lucas, no dejaré que te vuelvan a hacer daño. Estaremos juntos para siempre. Te amo. El padre de Evelyn también me aceptó gracias a este incidente. Nos casamos después de graduarnos de la universidad. Debido a mi desfiguración, caí en una depresión y ya no podía actuar en público. Evelyn simplemente me pidió que dejara mi trabajo y descansara en casa. Desde entonces, me he convertido en amo de casa. Con el tiempo, la actitud de Evelyn hacia mí cambió sutilmente. De la lástima y el cariño iniciales, poco a poco se convirtió en algo de desprecio. Después de que se volvió muy popular, ni siquiera me permitió mencionar que éramos marido y mujer. Después de eso, empezó a crear una imagen de pareja con Julián. Julián es mi medio hermano por parte de madre. También es actor. Mi madre lo tuvo con mi padrastro después de casarse. Me ha menospreciado desde que era niña. Mi padrastro me pegaba y me regañaba a voluntad, y él, observando y aprendiendo de él, aprendió a intimidarme. Le he contado todo esto a Evelyn. Dijo que odiaba profundamente a mi hermano y que sentía mucha pena por mi experiencia. Incluso quiso ir a mi casa para que se hiciera justicia. Pero nunca imaginé que, después de conocer a Julián durante tanto tiempo, su actitud también cambiaría. Me mencionó más de una vez lo considerado que era Julián y dijo que trabajar con él la hacía muy feliz.
Julian estaba celoso de que me casara con Evelyn, una chica rica. Después de que me desfiguraran, se burlaba aún más de mí y de vez en cuando me enviaba titulares de chismes sobre él y Evelyn para provocarme. Después de contárselo a Evelyn, me dijo que le estaba dando demasiadas vueltas y que Julian no era tan intrigante. Incluso me preguntó si tenía algún prejuicio contra Julian porque mi padrastro lo prefería y yo le tenía celos. No tenía nada que decir. Sabía que la balanza en su corazón había empezado a desequilibrarse poco a poco y que su amor por mí se desvanecía poco a poco. Pero este incidente aún me dolía profundamente. Durante los 7 años de nuestro matrimonio, he tolerado y cedido a Evelyn en todos los sentidos, pero fue precisamente mi tolerancia ciega la que me llevó a este final. Después de irme de casa de Evelyn, encontré un hotel donde alojarme. Contacté con mi profesora de piano de la universidad y le pedí que me ayudara a encontrar trabajo como profesora asistente. Julian sigue activo en la pantalla. Nunca imaginé que después de un incidente tan grave, él pudiera salirse con la suya, y cuando Evelyn se dio cuenta de que realmente me había ido, empezó a llamarme desesperadamente para intentar convencerme de que me quedara. Pero estaba tan acostumbrada a la altivez que sus palabras seguían siendo tan autoritarias, como si fuera yo quien pidiera una reconciliación. Lucas, cuando te doy una salida, debes tomarla rápido. Mientras aún tenga paciencia, no me presiones más. Solté una risa amarga y dije con voz ronca, no sé desde cuándo tu actitud hacia mí se ha vuelto tan arrogante y presuntuosa. ¿Estás segura de que no puedo dejarte, verdad, Evelyn? Esta vez debes firmar los papeles. Ya no tenemos ninguna posibilidad. Hubo unos segundos de silencio al otro lado del teléfono, y Evelyn dejó unas palabras. Mientras no esté de acuerdo, este divorcio no ocurrirá. Mientras no nos divorciemos ni un día, seguirás siendo el esposo de mi Evelyn. 2 días después, empezó la grabación del programa de variedades de Julian y Evelyn, al que también asistieron familiares y amigos de las familias de Evelyn y Julian. El lugar de rodaje fue la universidad donde estudiamos Evelyn y yo. Se rumoreaba que Julian le propondría matrimonio a Evelyn en vivo en el primer episodio. Mi profesora desconocía nuestra relación con Evelyn y me recomendó al equipo del programa para acompañarlos al piano. El tema de este episodio era un baile de máscaras. Me puse una máscara para cubrirme la cara y también esa cicatriz aterradora. Observé desde detrás del escenario cómo Julian y Evelyn salían del brazo, y todos alababan lo bien que se llevaban. Nadie sabía que el hombre que ocultaba su rostro en ese rincón era el verdadero esposo de Evelyn. Al igual que durante estos 7 años, siempre había sido el papel que no veía la luz. Vi cómo Julian expresaba abiertamente su amor por Evelyn frente a la cámara, y Evelyn no se negó. La intimidad entre ambos realmente parecía la de una pareja de verdad. Nunca había tenido la oportunidad de estar al sol con Evelyn. Porque mi existencia era una Evelyn. El presentador en el escenario le hizo una pregunta. Evelyn, ¿podrías compartir con todos lo más conmovedor que Julian ha hecho por ti? Tras dudarlo un momento, Evelyn sonrió de inmediato y dijo, hay algo que siempre me ha conmovido mucho. Hace muchos años, aún no era muy famosa y estaba en el set de rodaje. Había un antifanático que quería rociarme ácido sulfúrico concentrado, y fue Julian quien arriesgó su vida para protegerme. Solo por este incidente, me dejó una profunda impresión, y poco a poco comencé a sentir algo por él. Al escuchar a Evelyn hablar con naturalidad de ese doloroso recuerdo, e incluso usarlo como capital para presumir y atribuírselo a Julian, mi corazón se encogió violentamente como si me hubieran agarrado. La cicatriz en mi cara izquierda también me quemaba, como si hubiera regresado al día en que me lesioné. ¡Guau! ¡Qué historia tan romántica! Parece que el emperador del cine también tiene mucho poder. Te envidio. La presentadora tenía una mirada encaprichada, como si estuviera realmente interesada en su relación. Los fans que estaban viendo el vídeo también elogiaron lo bien que se llevaban y lo felices que estaban. Tomé mi teléfono y le envié a Evelyn el último mensaje. Se acabaron los 3 días. Espero recibir hoy tu acuerdo de divorcio firmado. Nos separamos en buenos términos. A través de la pantalla tras bambalinas, la vi sacar su teléfono, mirarlo y luego ponerlo boca abajo, sin expresión alguna, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Como si fuera un payaso. Pronto llegó la propuesta de matrimonio, y el director me encargó que subiera a actuar. Aunque estaba cubierto por la máscara, Julian y Evelyn me reconocieron.
Primero le susurró unas palabras al director, luego se acercó a mí y me arrancó la máscara de un tirón, dejando al descubierto la terrible cicatriz en mi rostro izquierdo frente a la cámara. Se oyeron varias exclamaciones de sorpresa, seguidas de susurros indisimulados. Al oír estas duras palabras y las miradas de compasión indisimuladas de la gente a mi alrededor, me invadió una profunda sensación de impotencia. Me di la vuelta y quise escapar de ese lugar sofocante. Pero Julián no parecía querer soltarme. Me agarró del brazo. Dijo hipócritamente: hermano, ¿no dijiste que no vendrías? Creí que seguías enojado por Evelyn y por mí. Qué bueno que viniste. Hoy es un momento importante para Evelyn y para mí, y espero que puedas dar testimonio de ello. Al escuchar su falsa confesión, sentí náuseas. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado? Fue realmente repugnante. Quizás al ver que no tenía buen aspecto, repitió: hermano, sé que me culpas, pero Evelyn es inocente. Si tienes algo contra mí, ven a por mí. No le hagas daño a Evelyn. Sé que Evelyn te ha gustado desde hace tiempo, pero te gusta esto. Me observó de arriba abajo, fingiendo dudar al hablar. Sus palabras, que invertían lo correcto y lo incorrecto, hicieron estallar de ira a los fans de alrededor, y los susurros pasaron de la compasión al desdén. La familia de Evelyn también me miraba con la misma cara de asco de siempre, como si estuvieran viendo un montón de basura. Había soportado esa mirada durante 7 años. Antes me tragaba la ira por Evelyn, pero ahora ya no hay necesidad de soportarla, y ya no quiero soportarla más. Al ver que la situación estaba fuera de control, Evelyn ya no pudo quedarse quieta. Se acercó de mala gana y dijo en voz baja, que solo nosotros dos podíamos oír: date prisa y bájate. ¿Qué intentas hacer así? Seguía con esa actitud arrogante, como si todo fuera culpa mía. Había pensado que en esta situación, ella me defendería, aunque solo dijera una palabra. Pero no esperaba esa actitud, como si estuviera decidida a avergonzarme. Bajé la mirada, sin mirarla, y le dije en voz baja: déjame bajar, pero firma el acuerdo de divorcio. Estás soñando. Nunca lo firmaré. Levanté la vista y volví a encontrarme con su mirada, sin ninguna emoción en mis ojos. Me obligaste a hacer esto, Evelyn. Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia el backstage, entré a la sala de transmisión y cerré la puerta con llave desde dentro. Este estudio de grabación se usó para añadir efectos de sonido al drama. Como ese día era un espectáculo de variedades en vivo, la sala de transmisión no estaba en uso, así que no había nadie dentro. Pero el equipo de sonido estaba conectado al escenario. Encendí el equipo y dije: hola a todos. Soy Lucas, esposo de Evelyn y también hermano de Julian. De repente, todo el público se puso furioso. Los fans de la pareja fueron los primeros en reaccionar. Me gritaron que era un mentiroso, un payaso que buscaba popularidad y un antifan de sus hermanos. El personal tocaba frenéticamente la puerta del estudio de grabación. Los ignoré y continué: pero ya no quiero ser el esposo de Evelyn. Te cedo este puesto, Julián. Entonces saqué mi teléfono, abrí la grabación de la llamada y empecé a reproducir la grabación de la discusión anterior con Evelyn por culpa de Julián. Julián y yo solo tenemos una relación de cooperación empresarial. ¿Qué actor no tiene una escena de besos al rodar? No puedo evitar que pienses así. Eres demasiado cohibido, así que ves a todos como posibles rivales. Lucas, si sigues actuando tan irracionalmente, me divorcio de ti. Luego estaban las grabaciones de Julian provocándome. Hermano, hoy hay una escena de beso entre Evelyn y yo. ¿Quieres venir a visitar el set? Evelyn dijo que soy muy bueno besando. ¿No estás celoso? Me cae bien Evelyn. Si no fuera por chantajearla moralmente con esa cara desfigurada, se habría divorciado hace mucho. Cada vez que sonaba un audio, los susurros afuera se acallaban un poco. Hasta que finalmente, todos los fans callaron y se miraron consternados. Se dieron cuenta de que eran las voces de Evelyn y Julian. El hermano al que tanto amaban resultó ser una amante que destruyó a la familia de alguien más. Les costó aceptar este hecho. Pero esto no había terminado. Desenmascarar a Julian como amante no era suficiente. Quería condenarlo a la condenación eterna. Entonces puse el audio de esa noche. Julián atropelló a alguien con su coche. Ven rápido,
date prisa. Dile rápido a ese inútil que venga. La policía de tránsito llegará pronto. Será demasiado tarde si no viene. Cariño, ven rápido y asume la culpa de Julián. Solo di que eras tú quien conducía el coche. No te preocupes, no dejaré que vayas a la cárcel. Podemos operar entre bastidores y pagar algo, y todo estará bien. Mientras se reproducían los audios uno por uno, reinaba un silencio absoluto afuera. La popular estrella, adorada por miles de personas, no solo se convirtió en una amante que destruyó a la familia de otra persona, sino también en una asesina atropellada. La cantidad de información era realmente enorme. Tras un breve silencio, la multitud estalló en una intensa condena. Nunca esperé que Julián fuera así. Julián, asesino. No tienes corazón. ¿Mereces a tus fans? Reembolsen las entradas. Reembolsen las entradas. Reembolsen las entradas. Nunca dejaremos que un asesino gane ni un centavo con nosotros. Estaba completamente ciego al haberme gustado semejante basura. Aún no hay pruebas concluyentes. Quizás la grabación sea falsa. Salvo algunos fanáticos acérrimos e irracionales, la mayoría de la gente estaba muy lúcida. Gracias a la propuesta en vivo cuidadosamente planeada de Julián, estos mensajes se difundieron aún más rápido. La orgullosa carrera de Julián quedó completamente arruinada. A partir de hoy, cuando la gente mencione a Julián, les vendrán a la mente palabras como amante y asesino. Nunca podrá expiar sus pecados en esta vida. Después de hacer todo esto, cerré la puerta y salí de la sala de transmisión. Evelyn, mi padrastro y toda la familia de Evelyn estaban afuera. Al verme salir, el padre de Evelyn me señaló la nariz y empezó a gritar furioso. ¿Cómo te atreves a dar la cara? ¿Sabes que has avergonzado a nuestras dos familias? Hace tiempo que supe que tenías malas intenciones. Si no hubieras salvado la vida de Evelyn, jamás habrías sido digno de nuestra familia Evelyn. Tú, una persona tan despreciable, ¿te atreviste a avergonzar tanto a Evelyn? Las palabras del padre de Evelyn fueron extremadamente hirientes, y todos a mi alrededor me miraban como si estuvieran viendo una broma. Justo entonces, Julián se abalanzó sobre mí y me dio un puñetazo. Después de eso, me peleé con él. Había estado a dieta todo el año para mantener su figura, así que, naturalmente, no era rival para mí. Pronto, le gané la partida. Lo inmovilicé contra el suelo y le di puñetazos en la cara uno tras otro. Al ver ese rostro tan parecido al mío, recordé la humillación que sufrí de niño. ¿Por qué? ¿Por qué me trataba así todo el mundo? ¿Qué hice mal? Solo cuando la multitud me separó me tranquilicé. Al ver a Julián con sangre en la comisura de la boca, me sentí eufórico. Giré la cabeza y me encontré con los ojos llorosos de Evelyn. Le hice una mueca de desprecio y le pregunté, ¿qué? ¿Te da pena? Tu mano está bien. Había un dejo de preocupación en su tono. Eres realmente despreciable, Evelyn. Cuando te amaba, pisoteaste mi sincero corazón. Ahora que ya no te amo, empiezas a fingir que te importo hipócritamente. ¿Tienes doble personalidad, Evelyn? Ignoró mi burla y preguntó con seriedad. ¿De verdad estás decidido a divorciarte de mí? ¿De verdad vas a ignorar nuestros sentimientos de todos estos años, Lucas? Al oír esto, solté una risa amarga. Nunca he sido yo quien ha ignorado nuestros sentimientos. Evelyn, pregúntatelo tú misma. ¿De verdad aún sientes algo por mí? Simplemente no puedes aceptar que una persona desfigurada como yo te deje sin pensarlo dos veces. Estás acostumbrada a mi humildad, mi cariño y mi tolerancia. Así que te volviste aún más excesiva. Pisoteaste mi corazón sincero como si fuera basura. Ahora lo recupero porque no lo mereces. Firma el acuerdo de divorcio rápido para que pueda hacerle espacio a Julián cuanto antes. Si no lo firmas, no sé qué más haré. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui sin volver a mirarla. Tras mi alboroto, la policía se llevó a Julián y a Evelyn también la pusieron en la lista negra. Las acciones del grupo Evelyn se desplomaron. Volví a verla una semana después. Me invitó a vernos en la cafetería a la que solíamos ir cuando estábamos enamorados, y me dijo que me entregaría el acuerdo de divorcio en persona. Al principio no quería ir,
Pero como no era bueno alargarlo tanto, decidí ir a la cita. Evelyn llegó antes que yo. Llevaba un vestido blanco. Este vestido fue el primer regalo que le hice en la universidad. No esperaba que aún lo conservara después de tanto tiempo. Para mi sorpresa, esta vez su actitud ya no era autoritaria. Cuando me vio llegar, parecía un poco perdida. Sus pequeñas manos, bajo la mesa, agarraban el dobladillo de su vestido. Tras dudar un momento, dijo en voz baja: «¿Estás aquí, Lucas?». Al escuchar esta frase, me quedé un poco aturdido. Hace muchos años, cuando Evelyn y yo nos conocimos. Nuestra primera cita fue en una cafetería, sentados en el mismo asiento junto a la ventana. Evelyn también llevaba el vestido que le regalé y me dijo las mismas palabras con alegría. «¿Estás aquí, Lucas?». La luz del sol brillaba en su rostro radiante y sonriente a través de la ventana, haciéndome perder la cabeza por un instante. Pero había pasado el tiempo, el dueño de esta cafetería había cambiado varias veces, y ya no éramos los mismos. «Dame el acuerdo», dije sin rodeos. «Ah, vale». Sacó apresuradamente la bolsa de documentos de su bolso y me la entregó. Pero, sin querer, volcó el café sobre la mesa, y unas gotas le salpicaron la pierna, dejándole al instante marcas rojas de la quemadura. Al ver su aspecto avergonzado, no sentí ningún placer. Después de todo, era alguien a quien había amado durante muchos años, y aún no podía odiarla de verdad. Se levantó para evitar que el café se derramara por la mesa, y sin querer, reveló su barriga ligeramente prominente. «¿Estás embarazada?». «Sí, ya pasaron 3 meses». Sacó un informe de prueba, y en la esquina superior derecha indicaba claramente 12 semanas de embarazo. Siempre supe que, aunque Evelyn y Julian eran muy unidos, no había una relación sólida entre ellos. De lo contrario, no los habría tolerado tanto tiempo. Eso significaba que esta niña era mía. Tuvimos una hija. Hace apenas 2 años, se había vuelto popular por crear una imagen de pareja. Argumentando que su carrera iba en ascenso, me convenció de que aceptara un aborto. Le supliqué desesperadamente que fuera una vida, la materialización de nuestro amor. Ignoró mis súplicas y fue al hospital para abortar. Pero le dijo a la familia de Evelyn que el niño no estaba muy sano y que el médico le había recomendado un aborto. Durante los 2 años siguientes, la familia Evelyn nos instó a tener un hijo, pero Evelyn tomaba pastillas anticonceptivas a escondidas cada vez, así que, naturalmente, nunca se embarazó. Pero el padre de Evelyn no sabía nada al respecto. Pensó que debía haber algo mal conmigo y me menospreció aún más. Dijo más de una vez que era una inútil por no poder tener un hijo. Evelyn no dijo ni una palabra para defenderme y solo vio cómo me humillaban. De hecho, ella sabía que me encantaban los niños y cuánto ansiaba tener un hijo nuestro. Pero aún así lo hizo sin tener en cuenta mis sentimientos. Pensé que nunca más habría un hijo entre ella y yo, pero no esperaba que el hijo que tanto anhelaba llegara en ese momento. ¡Qué ridículo! ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Quiero quedarme con el niño. Esta es nuestra hija. Lucas, ¿tienes el valor de dejarla crecer sin padre? Evelyn sí que supo qué decir para ablandarme el corazón. Perdí a mi padre desde pequeña, así que sufrí mucho acoso y desprecio. Claro, no quería que mi hija pasara por lo mismo que yo. Estaba segura de que no me atrevería a dejarla abortar cuando dijera eso. Como ya lo esperaba, dudé. Pero no quería mostrar la más mínima vacilación delante de ella. Si no, seguro que pensaría que podría volver a manipularme. Tú decides si te quedas con el niño o no. Si no hay nada más que decir, me voy ya. Dicho esto, recogí el contrato y el informe del examen y salí de la cafetería. Mentiría al decir que no me convencieron, pero sabía que si volvía, el final sería aún peor. Es solo que esta niña inocente daba lástima. Tomé un taxi al hospital donde le hicieron el examen a Evelyn, queriendo consultar con un médico. Pero no encontré al médico que había emitido el informe del examen de Evelyn en la columna de presentación. Tomé el informe de la prueba y le pregunté a la enfermera, pero me dijeron que era falso. La enfermera me miró con recelo y me preguntó, ¿de dónde sacaste este informe falso? ¿Intentas extorsionar a nuestro hospital? No recuerdo cómo salí del hospital. Solo sé que suspiré aliviada. No sentí dolor por el engaño, solo una sensación de alivio.
Por suerte, fue un engaño, y una niña inocente salió ilesa. Después, me concentré en mi carrera. Con la llegada de mi profesor, asistí a varias presentaciones comerciales y gané cierta reputación en la industria. Un día, estaba dando una clase en la sala de piano. Profesor Lucas, alguien lo busca. Salí de la sala de piano bajo las miradas curiosas y chismosas de mis alumnos. Evelyn estaba de pie en el pasillo. ¿Qué quiere, señorita Evelyn? Lucas, ¿me puede dar otra oportunidad? Por favor, Lucas. No puedo vivir sin ti. Sé que me equivoqué y cambiaré. No me abandones. Mientras decía esto, me agarró la blusa. Antes, su aspecto lloroso me habría hecho sentir profundamente desconsolado, pero ahora mi corazón estaba completamente impasible. Señorita Evelyn, ya estamos divorciados. Por favor, respétate. Le quité el dobladillo de la camisa de la mano. Me giré para irme y la oí decir, ¿así que tú tampoco quieres al niño? Tienes el valor de dejar que nuestro hijo crezca sin un padre. Estaba tan enfadada que me reí. Evelyn, sabes perfectamente si este niño existe o no. Al principio quería protegerte y no exponerte. Pero parece que no te importa nada tu dignidad. ¿Sabes que te ves muy vulgar así? Evelyn, que estaba tan orgullosa, se sintió profundamente herida por la palabra variable. Si no hay nada más, puedes irte. Todavía tengo una clase que dar. Tras decir eso, me di la vuelta y me fui, sintiéndome muy renovado. Pensé que ahí se había acabado el asunto, pero subestimé la maldad de Evelyn. Por la noche, recibí una llamada de mi padre, diciendo que mi madre estaba herida. Corrí a casa a toda prisa. Al abrir la puerta, encontré a Evelyn sentada en el sofá, y mi padrastro estaba a su lado con una expresión desagradable. Mi madre parecía completamente desconcertada al verme entrar, mi padre fue el primero en lanzar un ataque. Maldito desagradecido. Arrodíllate ahora mismo. No me equivoco. ¿Por qué debería arrodillarme? Mi padrastro me dio un buen golpe en la cara con un fajo de informes. ¿Cómo te atreves a contestarme? Aún no te he pagado por lo de Julián. Ahora abandonas a tu propia esposa e hijo. Después de eso, se volvió hacia mi madre. Este es el buen hijo que diste a luz con tu exmarido. Desde el primer día que llegó a mi casa, supe que no era buena persona. Cada vez que lo disciplinaba, te parabas frente a él. Ahora has arruinado a Julián. ¿Estás satisfecho? Durante todos estos años, tu madre y tu hijo han estado viviendo a mi costa, comiendo y usando mis cosas, y viviendo en mi casa. Nunca imaginé que criaría a dos personas desagradecidas. Mi madre y yo habíamos soportado innumerables insultos similares durante los 18 años antes de que yo fuera adulta. Fue solo después de casarme con Evelyn que mi padrastro se contuvo un poco. Ahora que Julian había sido arrestado y yo me había divorciado de Evelyn, mi padrastro volvió a mostrar sus colmillos y empezó a atacarnos a mi madre y a mí sin miramientos. Podía tolerar que me regañara, pero insultar a mi madre ya era demasiado. Miré a mi madre desconcertada. Aparté a mi padrastro y protegí a mi madre a mis espaldas. Cuídate. ¿Qué derecho tienes a hablar de mi madre? No educaste bien a tu hijo y criaste a un delincuente, pero me culpas a mí. Intenta tocar a mi madre otra vez y verás qué pasa. Mi padrastro se enfureció conmigo y levantó la mano para golpearme. Al ver esto, Evelyn corrió hacia mí y se paró frente a mí, recibiendo la bofetada en la cabeza. Con una fuerte bofetada, la cabeza de la mujer se inclinó hacia un lado y un rastro de sangre brotó de la comisura de su boca. Al ver su aspecto avergonzado, no sentí nada en el corazón. Se había quedado de brazos cruzados observando fríamente cómo nos humillaban a mi madre y a mí, y ahora usaba el viejo truco de fingir una herida. ¿No era esto exactamente lo que ella esperaba? ¿Por qué se hacía la inocente otra vez? Cuando mi padrastro se dio cuenta de que había golpeado a la persona equivocada, toda su arrogancia se desvaneció. Si algo le pasaba a Evelyn, la familia Evelyn jamás lo perdonaría. Solía golpearnos y regañarnos a mi madre y a mí a voluntad, pero en cuanto se topaba con alguien a quien no podía permitirse provocar, se retractaba de inmediato. Al ver su acoso el fin de semana, con miedo a la cara, me llené de ira. Le di un puñetazo en la cara, y se tambaleó por el golpe y casi se cae.
Mi madre se adelantó rápidamente para sostenerlo y me miró con desaprobación. Lucas, después de todo, es tu padre. Aunque no tenga la gracia de darte la vida, sí la de criarte. Siempre ha sido así desde que era niña. Ante la humillación de mi padrastro y Julián, mi madre siempre me pedía paciencia. Ante esta farsa, me invadió una profunda impotencia. Me acerqué a Evelyn y le arranqué el vientre falso que llevaba alrededor de la cintura. ¿Ya has tenido suficiente, Evelyn? ¿Estás satisfecha con lo que has visto? Lo siento, Lucas. No esperaba que las cosas salieran así. Solo quería que mis tíos me ayudaran a convencerte. Viendo su aspecto lamentable, me pareció ridículo. Ella sabía muy bien cómo era la situación en mi familia. También sabía lo que mi madre y yo sufriríamos por haber montado semejante escena. Pero aún así lo hizo. Quería usar la presión de la familia Evelyn sobre mi padrastro para obligarme a volver con ella. Pero cuando la situación se descontroló, fingió ser inocente. Evelyn, tu actuación es realmente repugnante. Después de decir eso, cerré la puerta de golpe y me fui. Al llegar a casa, dudé un momento y luego marqué un número de teléfono. Ya no hay necesidad de tener piedad, Lucas. Hace 3 días, alguien que decía ser un importante accionista del grupo Evelyn llamó. Después de mi alboroto la última vez, las acciones del grupo Evelyn se desplomaron. Aprovechó la oportunidad para comprar el 30% de las acciones. Las acciones que el padre de Evelyn y Evelyn poseían juntos eran solo del 40%. Y yo aún conservaba el 10% de las acciones que Evelyn me dio cuando nos casamos. La otra parte quería comprar las acciones que tenía en mi poder. En ese caso, tendría el capital para competir con el padre de Evelyn, y su posición como presidente sería inestable. Al principio, todavía tenía algunas dudas. Evelyn había perdido su carrera y reputación, y mi objetivo de divorciarme se había cumplido. Frente a la mujer que había amado durante 9 años, todavía no soportaba golpear a alguien en el suelo. Pero esta vez, Evelyn claramente había sobrepasado mis límites. No debería haber molestado a mi madre. Así que vendí todas mis acciones sin piedad. En los meses siguientes, la familia Evelyn se derrumbó por completo. El padre de Evelyn quedó completamente devastado y fue hospitalizado debido a una enfermedad repentina. Y yo, con mi excelente interpretación, gané la medalla de plata en un reconocido concurso nacional de piano. El público se solidarizó con mi experiencia y admiró aún más mi talento. Durante un tiempo, me hice muy famoso y me convertí en uno de los pianistas más conocidos del país. Volví a encontrarme con Evelyn en una cena de la alta sociedad. En ese momento, estaba sentado en un lujoso palco privado y la vi a través del espejo de doble cara. Estaba desaliñada. Había perdido su antigua arrogancia. Vestía con sencillez, incluso un poco descuidada, y tenía el pelo revuelto. Los sucesivos golpes la habían desestabilizado un poco. El camarero la estaba llevando, y durante la pelea, le derramaron una copa de champán encima. Permaneció avergonzada en el centro del local, perdida. Le pedí a mi asistente que la ayudara a salir de la situación y la llevé al palco privado. Al verme, la sorpresa brilló en sus ojos. Se acercó y quiso acercarse, pero se detuvo a 2 metros de mí. Al ver mi traje a medida y luego su traje informal manchado con abundante vino, bajó la cabeza avergonzada. El vino seguía goteando de su cuerpo. No quería mirar su aspecto, que me recordaba a mí mismo. Le pedí a mi asistente que trajera una toalla y se la di. Al ver que no mostraba ningún asco, intentó arreglar la situación de nuevo. Lucas, no he podido dormir bien todos los días desde que te fuiste. Acabo de darme cuenta de lo importante que eres para mí. Pensé que ya no te quería y que ya no te quería. Incluso logré engañarme. Ahora me doy cuenta de que no puedo vivir sin ti. Ya te has arraigado en mi corazón. Lucas, ¿me das una oportunidad para compensarte? Por favor, de verdad quiero estar contigo. ¿Podemos empezar de nuevo felices? Levanté la vista y me encontré con esos ojos expectantes, que eran exactamente los mismos que tenía cuando me persiguió hace 9 años, según recuerdo. Esa mirada me dejó aturdido por un momento. Después de pensarlo, aún así me negué con suavidad. Nunca podemos volver atrás. Un año después,
por consejo de mis amigos, me fui al extranjero para operarme. Desaparecí por completo de la cicatriz que me había acompañado durante tantos años, y esos sucesos del pasado se desvanecieron como el humo junto con la cicatriz. Frente al espejo del tocador en la sala de espera, me miré. Estaba tranquilo, seguro y lleno de vitalidad, y era una persona completamente diferente a la de antes. A continuación, invitamos al pianista de renombre internacional, el señor Lucas. En cuanto el presentador terminó de hablar, el público estalló en aplausos atronadores. El pesado telón rojo se abrió lentamente. Avancé paso a paso hacia ese escenario resplandeciente que me pertenecía.